Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y tengo el honor de tener como invitado en esta ocasión a don Guillermo Moreno. Muchos de ustedes lo conocen. Él es argentino, ha sido secretario de Comunicaciones de la Nación Argentina del 2003 al 2006, secretario de Comercio Interior del 2006 al 2013, consejero económico en la Embajada de Argentina en Italia, con rango de embajador plenipotenciario del 2013 al 2015, es licenciado en economía y además uno de los mejores economistas que hay en América Latina. Y en su actividad privada, él es titular de la distribuidora América, una empresa mayorista de artículos de ferretería. Es titular de su consultora de asesoramiento económico y financiero. Es militante peronista, creador y presidente del partido político Principios y Valores, y es hincha del Club Fútbol Racing. ¿Qué tal, don Mariano? Le agradezco enormemente esta oportunidad. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mira, suele pasar acá que a veces los hijos llevamos el mismo nombre del padre. Y entonces mi papá también se llamaba Mario y yo me llamo Mario Guillermo. Pero en mi casa me decían Guillermo. Si vos me decís Mario, voy a empezar a mirar para el costado a ver con quién estás hablando. Así que si me decís Guillermo, que es como me crié, por eso en realidad el Guillermo Moreno soy yo. Con Mario se me hace más difícil identificar. Si Bueno, bien es mi segundo nombre, y debería ser el primero el que me identifica el segundo que Guillermo. muy bien. Guillermo Moreno. ¿Y su segundo apellido o en Argentina no se usa el segundo apellido? No, no se usa, no. Es Bravo, que es el apellido de mi madre, pero no se usa, no. Se usa. Esa es una singularidad que tienen ustedes. Los peruanos también tienen ese tema. Y mira, hay otra particularidad que es que los uruguayos usan a veces muchos nombres ingleses, ¿no? En inglés, digamos, nombres de pila, no apellidos. Son singularidades de cada uno de estos pueblos hispanoamericanos, pero aquí se usa el apellido del padre. Por Muy eso bien. Moreno, digamos. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera hablar de la tercera posición. He conocido este término a través de los cursos de Jonathan Ramos, que da cursos de filosofía por internet a un enorme grupo de personas de América Latina, y también está dando un curso de doctrina social de la Iglesia Católica, y este término de tercera posición siempre aparece, ya sea en la voz de Jonathan como catedrático o en la voz de sus alumnos, y siempre sale al tema. Entonces, tengo interés en que usted nos ilustre un poco sobre este punto. Sobre todo me inspiro en un entramado que estamos sufriendo, y conste que dije sufriendo, no viviendo, en varios países de América Latina, que es, por un lado, el gobierno, que no alcanza a cubrir las necesidades del pueblo; por otro lado, la empresa, que pretende generar oportunidades de desarrollo, pero que tampoco alcanza y muchas veces destruye alguna parte, ya sea del medio ambiente, el ecosistema, la tierra, el agua, los ríos, para generar un poco, ¿no? Y por otro lado está la sociedad civil organizada, asociaciones civiles, instituciones no lucrativas, este tipo de organizaciones, fundaciones empresariales que pretenden compensar o devolver un poco de lo que el empresariado tuvo que arrebatar para lograr sus objetivos de mercado, ¿no? Y por otro lado vemos una generación constante de cada vez más pobres por migración, ¿no? Por despojo de tierras, de ríos, de lagunas, y migración y desempleo. Entonces, yo veo que estamos atorados ahí, y pienso que quizás la tercera posición es una solución a esto, pero tendría que entender muy bien qué es la tercera posición y cómo actuaría para que desenredara este nudo en el que estamos metidos, donde ni gobierno ni empresa están pudiendo evitar la generación de pobreza y sacar a los pobres adelante, a que ya alcancen esa dignidad humana que les corresponde, que sean libres teniendo techo, tierra y trabajo. Mira, nosotros partimos de la idea sustantiva de que las categorías de análisis salidas de las Europas han sido equivocadas. Se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el marxismo,
se equivocaron con la socialdemocracia, se equivocaron con el neoliberalismo y también se equivocaron con el nacionalismo de exclusión. Y entonces la tercera posición engloba algo que podríamos caracterizar como un nacionalismo de inclusión, donde vos consolidás tu identidad nacional, pero no en el aniquilamiento o la confrontación con el distinto, sino en la incorporación de lo distinto, en el mestizaje, que solo se podía dar, y esto sí es una virtud, en estas Américas. Porque los pueblos nuevos son en América, y en América es donde nos hemos mezclado. Y en América es donde han surgido estos pueblos nuevos. Y de estos pueblos nuevos solo podía surgir una doctrina distinta. El problema es cómo mandamos al arcón de los recuerdos las categorías eurocentristas, que son todas las que te acabo de decir, y cómo vamos transitando en esta construcción paso a paso de incorporar estas correctas doctrinas de amor y paz al conjunto de los pueblos. El Papa es un extraordinario difusor de esto, por eso está muy bien que lo haya citado. Cuando el Papa dice, mire, los pueblos tienen que hacer puentes y no tienen que levantar muros, es una imagen extraordinaria de un comunicador extraordinario. Pero está hablando de esto. Cuando el Papa dice, mire, la figura que identifica al mundo no es la esfera, porque en una esfera todos los puntos son iguales. Y usted si no marca el punto que quieren visualizar, cuando usted gira la esfera, no lo encuentra más. En cambio, el mundo es un poliedro, donde cada superficie del poliedro es un pueblo, al margen de la densidad y la extensión que tenga. Si falta un solo pueblo, no se completa la figura. Entonces, el mundo implica la posibilidad de interactuar de todos los pueblos del mundo, con sus especificidades y sus características, con los puentes que los unen. Y acá entonces empezamos a precisar la tercera posición, que se va a entender más cuando las ubicamos quizás en el plano económico, aunque obviamente están, como acabamos de ver, en el plano teológico, filosófico, cultural, etcétera, etcétera, e incluso en la preservación de la casa común, como enseña el Papa. Pero me parece que si lo enfocamos en el plano económico esclarece. Cuando Perón lo plantea y lo legitima, es al final ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y había dos grandes imperios que habían surgido. El imperio comandado por los Estados Unidos, de un origen ideológico profusamente liberal, donde la explotación del hombre por el hombre no es un problema, porque finalmente el hombre es lobo del hombre, es la visión anglófila de la sociedad. Y si el hombre es lobo del hombre y el bienestar individual maximizado desde tu propio esfuerzo es el que alcanza el óptimo paretiano, en el máximo de utilidad que te puede dar en la sociedad buscando el individual, bueno, es una visión donde vos decís, bueno, lo natural es que el hombre explote al hombre porque lo natural es que el hombre sea lobo del hombre. Contrario a eso apareció el Imperio Soviético diciendo anulamos la propiedad privada y en realidad el que ordena la producción es el Estado y entonces aparece la explotación del hombre por el Estado. Y Perón dice, no, miren, ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Nosotros vamos a respetar la propiedad privada en tanto y en cuanto se ubique dentro del entorno privado, por fuera del espacio público, y entonces el herramental de producción es de propiedad privada, y la mercadería, los bienes y servicios generados mientras están en el espacio privado, están por fuera de la regulación del Estado. Ahora, cuando los bienes o servicios transitan por el espacio público, ahí el Estado tiene mucho para opinar como recipendario del bien común. Como recipendario del bien común, como criterio valorativo que dice que el bien común existe como valor. Y ahí ya vamos a un criterio filosófico.
porque obviamente que los liberales y los neoliberales descreen del bien común como atributo superior. Nosotros somos los que decimos que el todo es superior a la suma de las partes. Vos no sos la suma de dos ojos, una nariz, millones de pelos, dos brazos, dos piernas. Vos sos una dama, sos una mujer, sos algo constitutivo como un todo, que a su vez ese todo tiene partes integrantes, pero el todo es superior a las partes. Y decimos, no hay realización individual sin realización colectiva. No hay felicidad individual si la sociedad no es feliz. Por eso el objetivo de una sana política es la construcción de la felicidad del pueblo, pero no hay felicidad del pueblo si no hay una patria que te brinde la base material para que vos seas feliz. Y ahí reivindicás nuevamente la libertad, porque nosotros decimos que la libertad es un don del creador, no es un proceso de la socialización en la vida en común. No, la libertad es un don del creador porque te crea con el libre albedrío. Y la verdadera libertad no es la que tiene el millonario para seguir siendo millonario, que esa está muy bien, y es una libertad que uno tiene que preservar. Quizá la libertad de orden superior es aquel que, pudiendo ser millonario, elige tocar el violín. Pero para elegir tocar el violín y ser feliz, porque él entiende que ahí está su felicidad, tiene que tener resuelta la base material, a través de un trabajo digno, que le permita tener su casa, que le permita tener su auto, criar a sus hijos, que le permita tener educación. Claro, cuando vos entras en eso, entras en la distribución del ingreso. Y para conseguir que la base material de la nación abastezca razonablemente al conjunto de la familia, tiene que haber un ordenamiento económico distinto del espacio público. Entonces, uno podría decir el modo de producción capitalista en el espacio privado y la distribución justa en la circulación de los bienes y servicios. Y si vos tenés una distribución justa en el espacio público de los bienes y servicios, estás construyendo una sociedad justicialista, que es casualmente lo que decimos los peronistas, que nos identificamos como seres justicialistas, que lo que buscamos es la justicia distributiva de los bienes y servicios, sin negar los medios privados en términos de la producción de bienes y servicios, ni negando la propiedad privada. Claro, cuando vos no negás la propiedad privada, confrontás ideológicamente con los marxistas. Y cuando vos le decís, respeto la propiedad privada en el espacio privado, pero en el espacio público, que es donde se valoriza la mercancía, el Estado tiene que ordenar esa mercancía en función del bien común, también te vas encontrando con el derecho de propiedad secundariamente al bien común, sin necesidad de estar en un Estado totalitario y absolutista y regulado por una burocracia muy particular que en general son los espacios de conducción del partido único. Por eso nosotros no somos gente del partido único. Ahora ahí te lo planteé en la confrontación con el liberalismo y el marxismo. ¿Qué nos pasa hoy? Porque hoy en realidad esa no es el antagonismo. El antagonismo hoy es entre neoliberales y socialdemócratas aparentemente. Pero tampoco es, porque ahí lo que nos empieza a acontecer con los neoliberales y los socialdemócratas, que ambos hicieron el consenso de Washington, ambos, lo hizo Thatcher, lo hizo Reagan, pero también lo hizo Felipe González. Te lo estoy poniendo como figuras emblemáticas, no digo que son ellos los que lo redactaron, e incluso algunos ya no estaban en el gobierno. Estoy diciendo como concepción. Fueron tanto los europeos continentales socialdemócratas como los neoliberales anglófilos los que hicieron esto. Bueno, con ellos nos diferenciamos en el patrón de acumulación de capital. Nosotros decimos que hay una sola clase de hombres los que trabajan y por lo tanto ascribimos a la teoría objetiva del valor, que es el valor lo genera el trabajo. En eso decimos el dinero no genera dinero. Lo que genera dinero es el trabajo. A eso iba. ¿Dónde cabe el trabajo para todos en edad productiva cuando la empresa produce cada vez con más tecnología y menos necesidad de mano de obra humana? Y por otro lado, el gobierno administra los bienes. Es decir, todo el mundo va a comer, todo el mundo va a ir a la escuela, todo el mundo va a tener bienes y servicios, pero el hombre necesita producir, trabajar, servir. Entonces, ¿dónde queda esto que, bueno, lo que pasa de la dignidad humana y nos distingue de los animales? Es el trabajo.
Muy bien, si nosotros decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, tampoco podemos negar el avance tecnológico. Pero fíjate vos cómo lo resolvimos desde el peronismo. Nosotros decimos que la tecnología en manos de una clase social es una desviación conceptual de la burguesía. La tecnología en manos del sector privado no significa que tenga que ser monopólica de una clase social. ¿Quién dijo que el capital y la tecnología no puede estar en manos de los trabajadores? Y no necesariamente tiene que ser una cooperativa, porque vos podrías tener empresas de capital, estoy hablando de empresas en términos de sociedades anónimas que cotizan en bolsa, en manos de los trabajadores. Nosotros habíamos hecho una reforma en el mercado de capitales en el último gobierno peronista, donde los sindicatos podían participar del mercado de capitales como brokers, participando como operadores, concentrando las acciones de sus propios afiliados en manos, acciones en manos de sus trabajadores, administradas centralizadamente a través del sindicato del mercado de capitales. Pero no solo dijimos eso, nosotros no somos los que pensamos que tiene que haber empresas estatales. Nosotros pensamos que en realidad los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores. Por lo tanto, en vez de tener empresas estatales, tiene que haber empresas en manos de los trabajadores. Individuales de los trabajadores que trabajan ahí, no. De la estructura superior de la organización del movimiento obrero, que es en el caso argentino es la Confederación General del Trabajo, con un congreso central que tiene la Confederación que se llama Confederal, Congreso Confederal, donde van todos los delegados elegidos como tal del movimiento obrero. Y ahí está la propiedad, ahí está la propiedad. Vos fíjate que con esto vos tendrías que el ingreso de los trabajadores no sería ya solo sueldos y salarios, sino que también sería renta de propiedad. La renta de propiedad del sector privado que le corresponde a ellos por ser dueños de los medios de producción. Miren, esto está dentro del modo de producción capitalista. Lo que pasa es que no está escrito en ningún lado, que en el capitalismo solamente pueden ser dueños de un sector social llamado burguesía. Eso es unas desviaciones cuando determinadas teorías económicas empiezan a ser apropiadas por determinadas clases sociales. El capitalismo como modo de producción eficiente y eficaz, nosotros lo respetamos en el ámbito privado, lo que no le respetamos como ámbito de distribución, porque como ámbito de distribución es absolutamente injusto. Por eso en el ámbito de distribución de la mercancía, en el espacio público en que introducimos las regulaciones que permiten generar una sociedad que tienda al bien común, también como valor. Lógicamente que ahí hay un proceso cultural, por eso digo, no nos vamos a extender en este caso, pero hay un proceso cultural donde el bien común pasa a ser un valor del conjunto de la sociedad y no pasa a ser repudiado. Vos fíjate que en este caso, la tecnología que puede expulsar mano de obra, volveríamos al año sabático y al ocio creativo en manos de los trabajadores. Y vos no te vas a negar a eso, porque eso lo regularía el movimiento obrero. No hay ningún inconveniente. Parte del trabajo también es el año sabático. En tanto y en cuanto la tecnología de reemplazo está en manos de la Confederación General del Trabajo, o sea, en manos de los trabajadores organizados. ¿Es posible construir una coexistencia entre el capital y el trabajo? No hay duda. Perón demostró que es posible. Y yo te puedo asegurar que la coexistencia pacífica, donde se anula la lucha de clases entre el capital y el trabajo, es una instancia superior de organización de la sociedad, donde la comunidad es el elemento ordenador. La comunidad como un todo. Entonces, por eso el objetivo de llegada es la comunidad organizada. Ahora, no hay comunidad organizada sin principios. Y hay principios ordenadores. Por ejemplo, un principio ordenador es que la realidad es la única verdad. Si a mí me empiezan a explicar que la verdad tiene que ver o la realidad tiene que ver con cómo te autopercibís, tenés un lío bárbaro. Bueno, ahí hay discusiones muy profundas. Para nosotros un principio ordenador de la sociedad es el amor. Por eso planteábamos una revolución de amor y paz. Planteamos que el principio ordenador de una sociedad es la justicia. Planteamos que el principio ordenador de una sociedad es tener hombres y mujeres valerosas. El coraje es un principio ordenador. Miren, obviamente que hay
algunos principios ordenadores que te permiten construir armoniosamente, articulados hechos, una doctrina. ¿Y por qué es importante gobernar con una doctrina? Porque hombres que no se conocen piensan parecido. Si yo voy a México ahora y quiero tomar un taxi, voy a extender mi brazo y seguramente el taxi que pase va a parar. Bueno, eso es una doctrina, es un pensamiento común que vas construyendo. ¿Cómo tenés un gobierno exitoso? Cuando gente que no se conoce piensa parecido. La única posibilidad de pensar parecido es precisamente tener una doctrina. Por eso es importante adoctrinar al pueblo. No para hacerlos pensar igual, porque ahí tenés el problema del libre albedrío. Es priorizando la libertad individual, entendiendo que no solo tenés que garantizar la libertad del zorro, sino de las gallinas a dormir en paz. Bueno, todo esto también nos mete en una discusión con los sectores libertarios. Porque nosotros somos los defensores de la libertad. Nosotros somos los que decimos, mirá, si vos vas a tomar decisiones, porque eso te permite ganar plata, no sos libre, te están dando una zanahoria. Vos sos libre cuando tenés la posibilidad de tomar una decisión para ganar plata, pero decidís no ganar plata. Ahí sos verdaderamente libre. No cuando te dan el incentivo de ganar plata y vos ganás plata. Ahí no sos libre. Ahí sos como el perrito de Pavlov. Te tocan la campanita y tenés hambre. Miren, muchachos, los defensores de la libertad finalmente somos los hombres y mujeres de la tercera posición. Tercera posición que confrontó oportunamente contra el marxismo y el liberalismo y que hoy tiene el rol de explicarle a los libertarios, neoliberales y a los socialdemócratas que también están equivocados. Que el hombre se realiza en la medida que trabaja y que no es la plata el centro de la construcción de la sociedad como piensan ellos. Tanto los neoliberales, porque son la expresión en términos de política económica de los banqueros, o los socialdemócratas, que son lo mismo, porque el que te empezó a explicar que el imperialismo era la expansión del capitalismo financiero fue Lenin. ¿Está bien? Y cuando yo te digo, ¿qué significa eso? No, que la plata, que la plata, que la plata, que la plata, y en algún lugar el Estado. No, muchachos, dejen hombres libres que trabajan y que construyan una base material que genere los bienes y servicios bien repartidos para que todos los hombres y mujeres puedan tomar decisiones decididamente libres porque tienen garantizada su diaria, con su trabajo. Y ahí es donde cabe los valores que pudiera tener en común una sociedad precisamente para que puedan convivir en paz, ¿no? Por ejemplo, vemos que los socialdemócratas han generado mucho progresismo. A todos los atentados contra la dignidad humana se corrompe el concepto del ser humano, no se entiende la antropología social y se viola constantemente hasta llegar al absurdo la definición de persona, de ser humano, lo hacen muy mal, pero es porque se ha generado mucha pobreza y los pobres se han tenido que refugiar en ese sector de la nueva izquierda, pretendiendo presionar para que les llegue el alimento, para que les llegue pan a la mesa. Y han asumido los antivalores de los progresistas, pero los libertarianistas que solamente aspiran a tener dinero y que si puedes tenerlo, tenlo, si puedes comprarlo, cómpralo, si puedes producirlo, prodúcelo, sin importarles a quién le tengan que arrebatar agua, tierra, espacio de trabajo, sin importarles cuántos negocios van derrumbando en el camino con tal de tener su monopolio en pie. Entonces, los libertarios o los liberales generan pobreza, los pobres se refugian en el progresismo, se crea un caos social, familiar, y entonces ya no hay ese núcleo de la sociedad con cultura, historia, valores, alma, que dé orden y paz a la sociedad. Y luego vienen pequeños brotes revolucionarios con mucha violencia. Y entonces no logramos el desarrollo que todos quisiéramos. Ahí está el nudo, ahí está el problema, porque la gente tampoco quiere dedicarse al arte mientras muy pocos trabajan para darnos de comer. O sea, no es posible que digan, mira, tú generas riqueza, dales de comer a todos los pobres a través de un sistema de sociedad civil
y que los pobres se dediquen a cantar. No, no se dedican a cantar, se dedican a autodestruirse por falta de sentido de vida que se encuentra en el trabajo. Mira, ahí hay un debate que lo tuvimos en Argentina, ustedes lo tienen en México, si en derredor de la caracterización de la pobreza. Si la pobreza es estructural o la pobreza es circunstancial. Si es estructural es porque la sociedad no alcanza para todo, los bienes y servicios no alcanzan y no van a alcanzar nunca. Si es circunstancial es que los bienes alcanzan y están mal distribuidos. Y ahí entramos en la creación y el pecado original, porque también hay algunas desviaciones que se nos ha producido en nuestros hombres religiosos. Mire, Dios es perfecto, por lo tanto, cuando hizo la creación, los bienes y servicios por él creado alcanzan para todos. En todo caso, la pobreza es producto del pecado original y esto es lo que tenemos que redimir. En síntesis, hoy, ¿qué te dice el Papa? Que el mundo es rico, que el problema es la distribución, pero la distribución ya no es un tema de Dios, es un tema del hombre y vos tenés que ir transitando hacia la perfección. Si vas transitando hacia la perfección, la pobreza, que es parte del pecado, se tiene que terminar. Con lo cual, la pobreza, entonces nos ponemos de acuerdo que solo es circunstancial. Ahora, vos fíjate que esto no te va a pasar. La progresía en general, la socialdemocracia te habla de la pobreza estructural y te habla entonces de que el sector formal de la economía tiene que generar algunos recursos determinados para alimentar lo que ellos llaman la economía popular. Y yo le digo, mire, hay una sola economía, no hay una economía escindida del hombre, esto es absurdo, ¿cómo va a haber una economía ortodoxa y una economía popular? La economía es la economía, depende de donde usted se pone, mire, en algún momento el excedente generado por la sociedad es uno solo, por lo tanto, si el excedente es uno solo, hay países muy particulares, por ejemplo, Perú, Ecuador, donde uno podría hablar de dos excedentes, pero es una situación en el alto y en el bajo muy particular. En general, en México, salvo en algunos bolsones en el sur, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, el excedente es uno solo. Mire, el problema es cómo se reparte ese excedente y repartir ese excedente de una manera justa hace de cómo el hombre va evolucionando. En este esquema de producción de los bienes y servicios, el capitalismo ha aportado mucho, porque el tema de los incentivos lo ha resuelto. Ahora, en el problema de la distribución es un lío bárbaro, es un lío bárbaro. Y ahí aparece la tercera posición nuevamente. Nosotros por eso decimos, como modo de producción no tenemos inconveniente, como modo de valorización de la mercadería, si bien hay que entender la señal de precios en el mercado, dejen que coexistan mientras se va construyendo la comunidad organizada, las regulaciones que permiten la constitución del bien común como elemento de valor, porque esto te lleva tiempo. Y sobre todo, si es correcto el ordenamiento de la sociedad, vos vas a ver cómo las riquezas de tu país, transformados en flujo, transformados en bienes y servicios, alcanzan para todos. Y en el mundo también, el mundo justamente distribuido no tendría pobreza, porque si no, Dios no sería completo, sería imperfecto. Y nosotros, gente de la creación, no vamos a pensar eso de Dios, ¿no? Bueno, ahora vemos también que la cultura nos está rebasando, o sea, va por delante ya de la economía y de la política. Son los movimientos sociales los que están avasallando y tomando decisiones a nivel regional, ya sea a nivel Latinoamérica o Iberoamérica o incluso a nivel geopolítico de todo el planeta, ¿no? Entonces, como que los pueblos se están levantando, se están organizando entre sí y tanto políticos, funcionarios públicos como empresarios se van quedando como un poquito al margen de lo que el ser humano quiere, para lo cual se organiza en movimientos sociales. Ahí, ¿usted qué visión tiene de la realidad latinoamericana, donde vemos que ya hay unas redes, a través de las redes sociales, nos estamos conectando latinoamericanos de todos los países y estamos dándonos cuenta que sufrimos los mismos problemas de desempleo
de injusticia social, de monopolios, de oligarquías que no nos dejan avanzar. Una persona pone una cafetería en algún lugar, en algún rincón de la ciudad y llega y enfrente se le instala un Starbucks y lo hace quebrar. No hay ese respeto. En los pueblos pequeñitos, el que vende ropa es respetado, y si alguien más quiere vender ropa, mejor vende zapatos y no ropa, para no encimarse en la actividad productiva de su vecino. En pueblos indígenas no hay 2 o 3 que vendan lo mismo, sino que cada quien vende algo diferente para proveer a la comunidad de todos los bienes que necesitan, sin hacerse una mala competencia entre sí. A nivel nacional y a nivel global no estamos viendo eso, estamos viendo que el dinero queda siempre en manos de muy pocos. Mire, lo que pasa es que el concepto de competencia no es un concepto ordenador de la sociedad. Nosotros no creemos que las sociedades justas se organizan a partir del león que mata al cachorro macho porque tiene miedo que le compita. Nosotros creemos más en las sociedades de las hormigas, donde cada uno tiene su rol y son las que sobreviven. Por eso creemos en las sociedades solidarias, por eso creemos en el bien común. Y lo que usted está manifestando hace parte de las regulaciones estatales de un Estado esclavo de un pueblo libre. No tiene nada que ver con el Estado chino o el Estado soviético. Nosotros somos lo que decimos un gobierno esclavo, recipiendario del bien común, de un pueblo libre. El libre es el pueblo y el esclavo es el Estado, con funcionarios que aceptan esa esclavitud en la búsqueda del bien común. Por eso le digo, mire, es obvio que cuando nosotros desde nuestra doctrina peronista llamamos a peronizar el mundo es porque somos lo suficientemente solidarios para saber que en un mundo peronista es donde va a reinar la felicidad. No decimos, mire, es una doctrina que no es universal. Nació en un pueblo allá en el sur de Hispanoamérica, en un pueblo muy particular, mestizo, donde los judíos se casan con los musulmanes, con los católicos. Usted viene a la ciudad de Buenos Aires y en 2 manzanas tiene las iglesias ortodoxas, tiene las protestantes, tiene las iglesias católicas, tiene la mezquita, tiene la sinagoga, y todos van al mismo café a tomar un café. Mire, son más intensas las discusiones alrededor del equipo de fútbol que las discusiones religiosas, y somos un pueblo profundamente religioso. Por eso hizo tanta presencia una doctrina con los valores, como le estoy diciendo. Pero también decimos que es parte de la evolución, y en esa evolución es necesario peronizar el mundo. Cuando decimos peronizar, lo que decimos es un mundo justo. Y cuando el mundo sea justo y no haya pobreza, recién va a terminar el trabajo de nosotros los peronistas. Perón hablaba de 3 etapas de la revolución: la revolución nacional, la revolución continental, que los incluye a ustedes hasta Canadá, y la revolución universal. Para todos los pueblos del mundo una doctrina de amor y paz. Pero es obvio que las doctrinas imperantes en los imperios y en los países centrales, una doctrina de este tipo no la permiten. Pero mire, tanta o al cántaro al agua, o tanto la gota de agua orada a la piedra que la termina rompiendo. Nosotros somos hombres de proyectos colectivos y de la trascendencia. No pensamos que esto se termina cuando Dios te da el último don, que es el don de la muerte. Al contrario, nos dio el don de la vida, nos da el don de la muerte y nos dio la obligación de construir un proyecto colectivo que alguna vez, alguna generación terminará. Nosotros cantábamos una consigna que decía, mire, no tenga duda, si existen los extraterrestres, seguramente serán peronistas. Todo eso con una consigna, porque si los extraterrestres son capaces de moverse a velocidades distintas y a transitar de acá para allá sin que te des cuenta, no hay duda que tienen que ser peronistas. Somos medio egocéntricos los argentinos, pero ustedes no sabrán perdonar. Sí, ya lo sabemos. Bueno, y tienen mucho de qué presumir, ¿eh? La verdad son un pueblo fascinante, tiene mucha historia. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Quiero traer a la mesa un recuerdo. Aquí en la República Mexicana, en Yucatán, durante casi toda su historia, manejaba su economía cerrada. Era impresionante cómo Yucatán producía todo lo que en Yucatán hacía falta para el pueblo, y Yucatán no exportaba ni importaba
Y me refiero no a nivel internacional, sino nacional. Siendo perteneciente de la República Mexicana, no exportaba productos a otros estados, a otras provincias y tampoco importaba. Entonces tenía una economía autónoma que abastecía todas las necesidades de Yucatán y su desarrollo económico era muy bueno. Solamente después, por modernización o por política, por diplomacia, pues abre fronteras y ya se incorpora al mercado nacional. Y no va mal Yucatán, pero creo que le ayudaron mucho esas décadas de cierre de fronteras para consolidarse en cuanto a identidad yucateca, identidad de empresa yucateca, mantener como ese talante que le da poder y seguridad para garantizar siempre primero el bien de los yucatecos antes que poner en riesgo o debilitar a su gente. Y eso me parece una experiencia interesante. No sé si se ha estudiado económicamente esa situación muy específica de Yucatán como una cosa que quedó en el tintero y que se tenía que haber estudiado, porque qué casualidad que los yucatecos sean tan buenos emprendedores, tan regionalistas, o sea, primero muertos antes que ver morir de hambre a un yucateco. Ellos cuidan a toda su gente y hay educación para todos, trabajo para todos. Es un caso interesante Yucatán. Mérida, o sea, Mire, Yucatán. No me refiero a toda la península, no a Campeche y Quintana Roo, sino solo Yucatán. mire, obviamente los fenómenos de las economías autárquicas están estudiados y tienen un estadio de desarrollo y la influencia del consumo externo que después genera valores en los cuales crece imitar. Hay pueblos que pueden tener una economía autárquica y hay pueblos que decididamente no pueden. Nosotros no lo podríamos, hay un montón de bienes que hasta hoy es obvio, no tenemos bauxita, por ejemplo, entonces no podríamos hacer aluminio y queremos tener aluminio, la tenemos que importar. Yo en eso y en el proceso de universalización de la revolución peronista no hay ningún inconveniente mientras los flujos de comercio sean armoniosos. O sea, donde el trabajo intercambiado a través de un bien entre un pueblo y el otro sean equivalentes. Porque vos el problema se te pone cuando el trabajo incorporado en un bien en realidad es muy superior al trabajo que vos recibís en el bien que estás consumiendo importado. Claro, ahí tenés un problema muy serio en términos de valor. Esto la disciplina lo puede articular y se puede perfectamente hacer. Lo que pasa es que obviamente tenés que ir transitando en un espacio común de construcción de principios y valores y obviamente culturales. Mire, dentro de poco, no mucho más del próximo semestre, se va a volver a hablar de la revolución cultural de Mao. Yo no soy marxista, no tengo nada que ver con eso, pero se va a volver a hablar de la revolución cultural de Mao, porque se va a plantear la situación de si Mao tenía razón o no tenía razón, de que China con determinado nivel de consumo no alcanza para todos. Bueno, llegó ese momento, porque la China que se introduce comercialmente en Occidente, como lo hizo en la globalización, necesita hacerlo porque no puede ser este nivel de consumo para todos los chinos si no importa alimentos o no importa energía. Bueno, ese fue el debate con Mao. Finalmente Mao perdió, se murió, fusilaron a los 4, pero ahora en China eso se va a volver a discutir. Y lo va a volver a discutir el Partido Comunista, porque en este proceso que se está dando del nuevo orden internacional, está claro que la primera medianera entre los dos ganadores de nuestro nuevo orden, que es entre Rusia y China, se está dando en Ucrania. Pero la segunda medianera se va a dar en el mar de China, entre Taiwán y China continental. Bueno, y ahí veremos cómo empieza, cómo este debate se va dando. Obviamente que el Papa lo llama esto un exceso de consumo, ¿no? Y hay que también valorar lo que está diciendo el Papa. Mire, este nivel de consumo para algunos sectores genera un desorden. ¿Cuál es el consumo óptimo? Bueno, vos estás hablando en Yucatán, en algún lugar, de ese consumo óptimo, ¿está bien? Donde no había 6 celulares para 4 personas en una familia. Y no hay 3 autos para 4. Bueno, muchachos,
esto hay un consumo armonioso. El Papa lo llama la sociedad del descarte. El descarte en tanto basura, en tanto... Bueno, muchachos, hay que encontrar un consumo óptimo, ¿no? Yo no sé cuánto es la cantidad de trajes que tiene que tener una familia, pero el hombre no necesita tener 55 trajes. Es el valor de la mesura, que se dejó de hablar de la mesura. Bueno, por eso la bondad, para mire promover usted, el mercado. ¿qué necesitamos? Disculpe que la corte. ¿Cuáles son los dos elementos ordenadores de un sano gobernante? La bondad y la templanza. Claro, pero eso no se enseña en ciencia política. Si usted no tiene gobernantes bondadosos y con templanza, va a ser muy difícil construir una sociedad justa. Hasta le va a salir difícil, le hace difícil salir de las crisis sistémicas que estamos teniendo, producto de esta acumulación tan desigual de capital. Mire, ahora usted tenga gobernantes bondadosos y con templanza y va viendo cómo lo va construyendo. Claro, hay que ir, bueno, nosotros decimos, mire, ¿por qué se llama principios y valores? Y bueno, porque en esta sociedad posmoderna, donde todo tiene que ver cómo te autopercibís, nosotros decimos la única verdad, la realidad. Y entonces hay elementos entre estos son los que nosotros empezamos a sostener. Y decimos, mire, nosotros queremos tener para la Argentina gobernantes bondadosos y con templanza porque tiene que resistir las presiones de los poderosos, y bondadosos porque toda decisión correcta tiene que surgir de la bondad. Si no, sos un hombre cruel, y con crueldad se toman malas decisiones. Bueno, pero esto es una construcción, porque también la política se fue transformando en la bolsa de trabajo, ¿no? Claro. Y si vos estás dentro de la política, vivís distinto que si no estás. Ah, bueno, yo participé de una política donde si hacías política te podían matar. Usted sabe que en la Argentina hay una vieja tradición de dictadura. Y entonces vos hacías política si querías cambiar la realidad, pero jugabas tu vida. Bueno, gracias a Dios eso no pasa más. Pero entre eso y que sea la bolsa de trabajo y el estatus de pertenecer, no, muchachos, me dedico a la política o a ser jugador de fútbol, no puede ser. Esto, hay un desorden, ¿está bien? Hay un desorden. Y vos fijate que con el tema de los jugadores de fútbol, cuando nosotros éramos chicos, los jugadores de fútbol en realidad venían de los sectores populares. Pero hoy no es así, porque en los sectores populares hoy no se alimentan bien. Entonces, como no se alimentan bien, llegan hasta un determinado nivel y después los grandes jugadores ya son de los sectores medios. Si no, fíjate quiénes son los que se destacan en los clubes. Son aquellos que han comido bien. E incluso en Europa, aquellos que han tenido suficiente estudio. Bueno, no era lo que pasaba, ¿eh? No era lo que pasaba cuando éramos chicos. Bueno, ahora, esto hay que ordenar. Hay un desorden que hay que ordenarlo. Y es preferible que lo ordenemos los bondadosos y los hombres con templanza y no aquellos que quieren poner orden de cualquier manera, porque esa sociedad tampoco sirve. Exacto. Chico de Salvador, con todo el respeto, como no puede decir que el caníbal se come a los caníbales, entonces si ustedes nos matan a un ciudadano, yo lo voy a matar de hambre. No sé si viste ese video. Bueno, eso no es un hombre bondadoso, eso no entiende la diferencia entre el Estado y el individuo. Bueno, ese hombre, obviamente, es lo que nos ha pasado en la política. Ese hombre, con todo respeto, tampoco está apto para estar donde está, porque no puede hacer tamaña declaración, ¿no? Imagínense el caníbal comiéndose al caníbal. Esto es una cosa que no puede ser. No, digamos, en política se ha perdido el fin último de la política, que es el bien del ser humano, el bien del pueblo, y pareciera como si la política fuera un fin en sí mismo, y entonces se lucieran entre países para ver quién es el político más poderoso, y sin que por eso haga bien a su pueblo. En América Latina tenemos un reciente acuerdo entre Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, supuestamente para el desarrollo. De todas las naciones de América Latina, ahora Estados Unidos pues quiere hacer este acuerdo con estos países. ¿Qué consecuencias podría tener si son puntos estratégicos para la economía y el desarrollo latinoamericano, Costa Rica, Panamá y República Dominicana en alianza con Estados Unidos? Y por otro lado, México, que sigue siendo víctima de un tratado de libre comercio desde creo que los años 90, con Estados Unidos y Canadá, y digo víctima por las consecuencias. Aunque no me vaya al detalle, las consecuencias son evidentes. Una pobreza extrema y creciente en la República Mexicana
y decenas de millones de trabajadores mexicanos viviendo en Estados Unidos, trabajando en el campo norteamericano, cuando han sido ellos mismos despojados de sus tierras en el territorio mexicano, porque empresas mineras canadienses, norteamericanas, españolas y de otros países han venido a recibir concesiones de terrenos. Se dice que el 50% del territorio mexicano está concesionado a mineras extranjeras, y para que haya la explotación minera han tenido que despojar de sus tierras a comunidades enteras que ahora trabajan en Estados Unidos de campesinos, o que están hacinados en las periferias de las grandes ciudades de la República Mexicana. Entonces, bueno, la presión norteamericana o de Canadá o en algunos países de América Latina limita el desarrollo de América Latina en lo general. Mire, primero nosotros somos de la idea que Hispanoamérica, esto implica desde el sur del río Bravo, es nuestro hogar. Hispanoamérica es nuestro hogar. Ahí vamos desde el río Bravo hasta el Polo Sur. Este es nuestro hogar. También es un contrasentido que puede haber libre flujo de bienes y no puede haber libre flujo de personas. O sea, hay libre flujo de bienes porque es el marco conceptual de la economía, y no puede haber libre flujo de hombres y mujeres porque el marco conceptual es la seguridad y la defensa nacional. Mire, vamos a ponernos de acuerdo. O es eso para todo, o si no, es un desorden. Entonces, lo que tenemos que generar son los espacios de desarrollo, que es crecimiento con equidad distributiva en cada uno de los territorios. Yo incluso soy optimista en cómo puede evolucionar Estados Unidos en su política interna. Yo creo que ahí hay un debate muy importante. Creo que fue Trump el que rompe con el orden global. Yo creo que en eso hay un proceso que se va dando. Vamos a ver qué pasa ahora con la elección de medio término en Estados Unidos. En fin, creo que la película termina de otra manera, y es obvio que lo nuevo todavía no se impulsó y lo viejo no se terminó de morir, y que este es el proceso que estamos viendo, y por lo tanto nuestras categorías van de la globalización al nacionalismo de inclusión, de ida y vuelta todo el tiempo. El Estados Unidos que vos describiste, o es el Estados Unidos globalizador o el Estados Unidos del nacionalismo de inclusión, el que levanta muros. Pero yo no pierdo la esperanza de que se peronice Estados Unidos también y Canadá también, con lo cual en algún momento el nacionalismo de inclusión será continental y hablaremos en otro idioma. Y esto es importante. Por lo tanto, en donde lo viejo todavía no se murió y lo nuevo todavía no se organizó de manera hegemónica, vamos y venimos todo el tiempo. Y bueno, está la riqueza de este momento, está la riqueza maravillosa de este momento, donde en estas conversaciones estamos haciendo historia, porque no están los libros escritos. Dentro de 10 años, todas estas conversaciones se transforman en libros con antecedente y consecuente, con un índice, y vuelvo a estudiar prolijito. Pero ahora estamos haciendo la historia. Ahora son artículos periodísticos, son conversaciones como esta, vamos y venimos, son claridades en algunos temas, no hay claridades en otras, avanzamos en un momento, retrocedemos en otra. Bueno, estamos escribiendo la historia, hasta que emerja decididamente el nuevo orden internacional. Bueno, falta un rato todavía falta. Sí, antes teníamos muy claro que había como dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Ahora con China, India y otros países, puede ser que se distribuya mejor el poder y la riqueza y que haya más equidad en las relaciones internacionales a nivel político y comercial. Las va a haber, pero yo creo que hay dos grandes ganadores, que son la Federación Rusia y Estados Unidos, porque hay una alianza de orden uno que se da por la energía, y la autopercepción de destrucción nuclear entre ellos dos. Hay un respeto nuclear, no hay competencia económica, porque la Federación Rusa no puede competir con la economía norteamericana, y hay una alianza que está dada por el precio de la energía. Rusia necesita vender su energía al máximo precio posible, y Estados Unidos necesita que los que le compren la energía a Rusia no tengan la energía barata para que no le compita con su manufactura. Y ahí están los dos grandes ganadores. Después, obviamente, como toda política
de poder se van construyendo los distintos anillos. Hay una mesa chica que tiene que ver con Estados Unidos y Rusia, después está el primer anillo donde ya se introducen los ingleses y algún otro país, y bueno, y a partir de ahí se van introduciendo los distintos anillos. Yo creo que nosotros tenemos que construir para participar en uno de esos anillos de la Casa Común Hispanoamericana, ¿no? De la Casa Común Hispanoamericana. Ahí nosotros nos veríamos muy contentos de recuperar a México, aquel viejo México que era un país hermano en términos económicos y culturales de la Argentina. Estaríamos fascinados. Siempre que hubo un golpe de Estado en la Argentina, los exilados peronistas se iban a México. Los marxistas iban a Cuba y los peronistas iban a México. Bueno, era porque era como natural, digamos, y en el medio pasaban por Colombia. Bueno, ese era el eje, digamos, ¿no? De alguna manera, Caracas, Bogotá, México, Distrito Federal, Lima, Buenos Aires, ese era más o menos el eje de Hispanoamérica. Bueno, hay que recuperar esa casa común. Esta conversación tiene mucho que ver con eso. Quizás en los 90, con la hegemonía del consenso de Washington, eso se perdió, pero bueno, ese mundo global se terminó y estamos recuperando. Yo miro con bastante detenimiento lo que está pasando en México, lo miro atentamente, escucho las conferencias, sigo y mantengo las esperanzas de que nos vayamos a encontrar al margen de que a veces jugamos al fútbol y nos peleamos, eso también hace a la riqueza de nuestros pueblos. Bueno, dos últimas preguntas. Una muy importante. Se habla mucho y ya desde hace tiempo con el libre mercado, la economía neoliberal de ganar, ganar. Es como el gran eslogan, ganar, ganar. Y en todos los acuerdos ganar, ganar. Pero en ese ganar, ganar, nunca están dispuestos los que tienen el poder y el dinero a perder un poco para que efectivamente haya algo que ganar por aquellos que no tienen nada. O sea, no están dispuestos a renunciar a una ganancia, a una utilidad, a un beneficio, a un privilegio, para que entonces sí ganen realmente, en términos de lo real, los otros que no tienen nada. Ese es por un lado, cómo romper con esa idea falsa del ganar, ganar, que no ha traído nada nuevo ni bueno. Todo sigue igual, acumulándose el poder y el dinero en un sector y los demás siguen empobreciéndose cada vez más y cada vez son más pobres. Eso por un lado. Y en términos ya como geopolíticos, ¿cómo podemos hacer para que las monedas locales tengan un valor importante y no siempre estén sujetas a pues el dólar se habla mucho del Bitcoin o no sé cómo se llama esa otra cosa. Eso no hace parte de la economía que uno... Eso hace parte del vector especulativo rentístico. Está bien, eso no es una moneda, es un activo que usted puede tener o no, con los riesgos que eso significa. Y yo le digo que en eso sea muy prudente, ¿no? Muy prudente, porque ya hay un problema hasta de registración contable y de legalidad, ¿no? O sea, que hay una serie de temas, pero vayamos a la moneda. Obviamente, en la medida en que los pueblos se equilibran en su modelo de desarrollo, las monedas también. Ahora, eso es impensable si no hay equilibrios macroeconómicos. O sea, las causalidades de la economía, si bien no es una disciplina dura, hay determinadas causalidades que hay que respetar. Y no hay economía exitosa si no hay una administración racional del presupuesto público tendiendo al bien común. Eso hay que entenderlo y hay que comprender. Y nosotros somos un ejemplo de lo que ha pasado en un país durante mucho tiempo creciendo a tasa china, cuando tuvo una macroeconomía ordenada. La primera pregunta, que tiene que ver con el ganar, ganar en detrimento de perder, perder de la mayoría de la población, tiene que ver con un modelo de desarrollo permanente y sustentable. En el caso de la Argentina, con orientación a la producción. Orientación a la producción porque tiene que ver sobre todo con que haya trabajo para todo aquel que decida trabajar. Todo aquel que decida trabajar tiene que tener un trabajo y a partir de ahí, que tiene garantizado su subsistencia mínima, tener la libertad de elegir de lo que quiere hacer. El que quiere seguir ganando plata, sigue ganando plata, y el que decide, como dije en su momento, tocar el violín y ser el mejor violinista del mundo, que lo sea. Y para eso tiene que tocar el violín 7 horas por día. 8 horas trabaja y el resto está con la esposa. ¿Cuánto querés que esté con la familia? Un rato tiene que estar, también tenés que dormir. Por lo tanto, te dejo 1 o 2 horas para estar con la esposa, 7 horas para tocar el violín, que duerma 7 horas y que trabaje 8.
Esa es una vida que se decide en común. Seguramente mientras él toca el violín, la esposa tocará otro instrumento, se dedicará a escribir, y dice, por suerte mi marido toca el violín 7 horas y me deja a mí escribir o tener esa entrevista 7 horas también, y no me está molestando con esto, con aquello. Bien, ahí se van encontrando los parecidos y se van armando la familia. Y esto es lo que nosotros planteamos y esto es lo que nosotros decimos, por eso tiene que haber una doctrina. Mira, yo veo al neoliberalismo en retroceso, no lo veo completando, creo que ya pasó su momento de esplendor. Me parece que vamos transitando a un nuevo orden internacional y veo posibilidades para este nacionalismo de inclusión. Y en ese nacionalismo de inclusión tenemos que volver a tomar conciencia que nuestro hogar común es Hispanoamérica. Y bueno, nos vamos a ir encontrando. Y ahí nos encontramos con Costa Rica, con Puerto Rico, nos encontramos con Cuba, nos encontramos con El Salvador. Bueno, en un proceso que va a ser largo. Pero por suerte la historia en su onda larga se escribe en muchísimas generaciones y te vuelvo a decir, nosotros hombres de la trascendencia, nada se termina con nuestra muerte, solamente es un ciclo. Y ya volverá y no hay ningún inconveniente. Nosotros creemos también en la resurrección, así que no hay ningún inconveniente. Nuestro tránsito tiene que ver no pecar. Para no pecar es no solo de acción, pensamiento o palabra, sino tampoco pecar de omisión. Cuando sabés que viene el mal, tenés que trabajar por el bien. Y nosotros hoy estamos trabajando por el bien. Y de alguna manera, transmitiendo la tercera posición, estamos confrontando con el mal, que fueron esas categorías europeas que tanto daño le han hecho a la humanidad. Yo te agradezco enormemente el tiempo que me has dispensado. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que hubiera quedado en el tintero y que quisiera que el público mexicano sepa y entienda de la tercera? Pero cómo no, yo necesito que empieces a peronizar México. Yo necesito que ahora que discutimos sobre la tercera posición, y espero que se hayan aclarado alguna duda, empieces a militar la tercera posición. Esto es, empieces a militar el bien en contra del mal en ese hermoso país que es nuestro México. Nuestro México. Cuando hablamos de tercera posición podemos decir peronismo, podemos decir justicialismo, podemos pensar en la doctrina social de la Iglesia Católica, podemos pensar en Iberoamérica, ¿no? Y podemos también reconocer esta raza criolla que es la que habita esta hermosa región de América Latina y pues buscar nuestra identidad y nuestros valores bien sentados. No hay ninguna duda al respecto porque se aprende cuando se escucha y cuando uno en el silencio aprende es que está internalizando los conceptos del otro. Por eso entre nuestros pueblos tenemos que volver a construir ese ducto que supimos tener y que por ahí en el mundo de la globalización se nos cortó un poco. Pero vos sabés que para el peronismo México, igual que Colombia o Venezuela, es un pueblo muy especial y muy particular. Así que vos de ahora podés empezar a trabajar la tercera posición en México, le encontrarás tus vías nacionales y nos encontraremos alguna vez en la internacional del nacionalismo de inclusión, que no es el nacionalismo de exclusión, sino el amor de un pueblo sobre otro pueblo. Te mando un fuerte abrazo. Y acá en Argentina nos despedimos con besos, abrazos, ¿viste cómo somos? También acá, también acá. Bueno, no somos como ¿viste? Los nórdicos son fríos, su zona de confort, no te podés tocar. Nosotros nos tocamos, nos abrazamos, hacemos todas estas cosas. Así que te mando un fuerte abrazo y un cariño y hasta la próxima. Muchas gracias. Y gracias a Ana también que me dio la oportunidad de acercarme a ti y también a Jonathan Ramos, que es el gran inspirador pues nos está retando a todos a entender mejor la vida y conocer la tercera posición. Nos ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.